Bueno, gracias le damos a Dios por una vez más un nuevo momento que podemos compartir de mensaje de la palabra de Dios, poderla estudiar, poder mirar qué nos habla el Señor a través de ella y asimismo tener ese crecimiento espiritual que cada día o cada persona, cada cristiano debemos de tener, de ese conocimiento pleno de la gloria de Dios, de todo lo que Él tiene para hablar cada día sobre nosotros. Pues en este día, en este mensaje que traigo acá, tiene como título Nada podemos esconder. Y para empezar vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor que este mensaje sea de edificación para su vida, para aquella persona que se conecta, que nos ve en cada momento, en cada video que subimos, pues la intención es de que usted conozca más de la palabra de Dios, de que deje que el Señor hable a su vida y que pueda tomar decisiones radicales en su vida, para que así mismo pueda también recibir bendiciones de parte de Dios. Entonces vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre Santo, por este momento, por este día y esta oportunidad que nos da nuevamente de poder, Señor, traer ese mensaje que tú nos has dejado, Señor. Tú nos has dejado ese mensaje para que lo prediquemos, para que lo enseñemos, y ese es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de lo que tú hiciste en una cruz, Señor, y que necesitamos cada uno de nosotros entender cuál fue el propósito de tu venida, cuál es el propósito para que hoy muchos predicadores, muchos hombres y mujeres que se dedican a guiar, a enseñar la palabra de Dios, Padre, sea para la edificación de las personas, para que sean de entender, Señor, realmente quién eres tú, que eres nuestro Dios misericordioso, amoroso, poderoso, y que nos da la oportunidad cada día, mientras que estemos viviendo, de poder abrir nuestro corazón a ti y ser salvos, venir a una salvación genuina, una salvación verdadera, Señor. Ayuda a cada persona que está hoy viendo este mensaje, Señor, habla a su mente, a su corazón. Ayúdala, Señor, a tomar esa decisión tan radical y tan verdadera que es conocerte a ti como Señor y Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad, pues decía el título de este mensaje es Nada podemos esconder. ¿Y por qué decía o por qué es el título de este mensaje Nada podemos esconder? Es porque sabemos que si tenemos a un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, pues es porque es un Dios que lo sabe todo, lo conoce todo, tiene todo el poder. Y pues me guío o me enfoco también en lo que este mundo vive hoy en día. Hoy en día, a través del pecado, a través de toda esta situación que están viviendo los hombres, es necesario o los hombres han tenido que tomar prácticamente decisiones y colocar reglas, y unas reglas de pronto hasta muy estrictas. Inclusive hoy vemos que a través de la tecnología podemos estar vigilados en todo momento por la policía, por todas estas autoridades gubernamentales que vigilan, pues simplemente porque eso es lo que pasa en nosotros como pecadores, como hombres que somos pecadores, que tenemos a todo momento esa tentación de pecar, de caer en pecado. Y pues hoy en día vemos que lo que la prostitución, el robo, el asesinato, todos estos pecados que tenemos nosotros los hombres, y cuando no conocemos del Señor, pues aún más se ve acentuado y se ve que cada día vamos de mal en peor. Entonces es necesario, pues a través de la tecnología, controlar todas estas cosas. ¿Y cómo las controlan? Pues a través de cámaras de video. Vemos que hay cámaras en los semáforos, hoy en día hay cámaras que pueden llegar a inclusive a medir la velocidad que llevan nuestros automóviles. Podemos ver cámaras en apartamentos, en edificios, en empresas, y todo esto se hace pues para tener un control y estar vigilando siempre a las personas que hagan lo correcto, ¿no? Y pues yo me enfocaba en eso porque vemos que nosotros tenemos a un Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que Él está en todo momento. Inclusive no nos ve nuestras acciones o todo lo que hacemos, sino también ve el interior de nuestro ser, el interior de nuestro corazón. Y de esta manera pues que surge este mensaje, pues saber que nada le podemos esconder a nuestro Dios poderoso. Si hoy a través de esta tecnología no podemos casi esconder casi que nada a los hombres, pues mucho menos a nuestro Dios, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que Él todo lo sabe. Entonces pues voy a ir allí a un pasaje que nos habla precisamente de la omnisciencia de Dios, y está allí en el Salmo 139. En el Salmo 139
de los versículos del 1 al 6, voy a leer esta palabra y vamos a ver lo que la palabra de Dios también nos dice acerca de este tema. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Entonces, miren lo que está diciendo acá el salmista David. El salmo lo escribió David precisamente. Creo que David, allí donde él tomaba momentos cuando pastoreaba sus ovejas, allí prácticamente allí en los montes de Israel, donde cuidaba sus rebaños, y pues había momentos en que él se ponía a hablar con Dios, se ponía a analizar o todo lo que el Señor había creado, y se ponía allá a meditar con Dios, a hablar con Él. Y pues el Señor le mostraba todas estas cosas, ¿no? De lo potente, lo omnisciente, lo omnipotente que es Él. Y pues Él empezaba a inspirarse en estos salmos que prácticamente son canciones dedicadas a Él, canciones dedicadas a Dios, canciones tratando de entender las maravillas de la creación. De allí es donde nace también el Salmo 19, que es donde habla que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces podemos ver a David cómo surgía en esa inspiración, en esos momentos de intimidad que tenía con el Señor, y de allí salía toda esta palabra que el Señor ponía en su corazón, en su mente, y de hecho Él los escribía y los narraba, los tenemos aquí registrados. Y vemos cómo Él empieza diciendo que: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, Él no podía esconderle nada a Dios. Él podía inspirarse en canciones, inspirarse hablando muchas cosas, y de hecho nosotros también tenemos hoy en día muchos hombres y mujeres que se inspiran en canciones, se inspiran en temas, pero se inspiran en la creación, se inspiran en la mujer, se inspiran en lo terrenal, más no en lo celestial. Pero aquí David tenía una perspectiva más grande, más amplia, que era sobre el conocimiento que tenía Dios acerca de este mundo y acerca de nosotros como creador. Y nos mostraba acá, y él estaba diciendo: Señor, tú me has examinado y conocido. O sea, ¿quién más podía estar desnudo ante Dios sino el mismo David? Y podía ver que el mismo Señor conocía su interior, conocía sus pensamientos, conocía lo que había en su corazón, y él no podía esconderle nada a Dios. Y decía aquí David que él conocía su sentarse, su levantarse. El Señor conoce todo de nosotros, conoce qué pensamientos tenemos en este momento, ahora mismo, cuando vamos a orar o cuando vamos a elevar, digamos, intimidad, una oración al Señor. Él ya conoce qué es lo que le vamos a decir, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, dice acá que has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, el Señor no mira solamente nuestro pensamiento o lo que expresamos de labios para afuera, sino Él ya conoce nuestro corazón y nuestra intención, y cuál es nuestra intención en nuestra oración. A veces creemos que podemos engañar a Dios, y de hecho yo tengo un versículo, y vamos a ir ahora a ese versículo que nos habla de que Dios no puede ser burlado. Entonces acá dice que has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, no importa el momento en que esté él trabajando, descansando, no importa en qué momento esté viviendo David, allí el Señor prácticamente le expresa o le da a entender de que Él conoce todas las cosas. Entonces David decía: has escudriñado mi andar, mi levantarme, y Él conoce cuando estamos descansando, durmiendo, cuáles son nuestros sueños, de qué es lo que prácticamente nosotros anhelamos en cada momento, en cada deseo que tenemos en nuestro corazón. El Señor ya lo conoce antes, mucho antes de cualquier tiempo, porque Él es Dios. Y él se preguntaba, el mismo David se preguntaba: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré? ¿Cierto? ¿A dónde oiré de tu espíritu? Porque en todo lado está, todo tiempo. Si Él es Dios, está en todo tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, dice allí en Hebreos 13:8. Entonces podemos ver que Él siempre es el mismo y va a ser Dios. Por eso es que se llama Dios, y por eso es que Él es Dios. Entonces ese versículo que tengo allí, voy a ir allí a Gálatas,
Está en Gálatas 6, versículo 7. Miren lo que nos dice en la palabra de Dios. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjese lo que nos está diciendo acá en el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. Dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Y a veces nosotros pensamos que hacemos las cosas o actuamos de manera voluntaria por decisión de nuestra misma y creemos que Dios no está mirando ni está sabiendo la intención de nuestro corazón. Él sabe cuál es la intención, sabe lo que hacemos y con qué motivación la hacemos. Si la hacemos con una motivación de agradarnos a nosotros mismos, de agradar a los que nos rodean, o simplemente lo hacemos porque queremos llevar la contraria a cualquier persona, o simplemente porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Él sabe realmente. Él sabe cuando nosotros nos acercamos en oración si verdaderamente estamos pidiéndole un perdón sincero y verdadero, o simplemente lo hacemos como por cumplir y como porque Dios sepa que yo le pedí perdón por determinada situación o pecado en el cual caí y ya, es por quedar ahí a paz con Dios y ya. Pero Él conoce verdaderamente la intención de nuestro corazón si lo hacemos sinceramente o no. Cuento una historia de cierto hombre que en el 11 de septiembre, que se celebra en los Estados Unidos, el aniversario de todas estas muertes que hubo por las Torres Gemelas, y había un hombre que era como un hombre prestigioso del ejército allí de los Estados Unidos, y el hombre tenía muchas medallas y era como muy jocoso, muy hablando allí en las presentaciones del 11 de septiembre y hablando de todas estas muertes que se sucedieron debido a los aviones terroristas que tumbaron las dos Torres Gemelas, y el hombre hablaba como si fuera verdaderamente un general del ejército, y cada año él estaba allí y ya llevaba 10 años engañando a muchas personas creyendo de que verdaderamente este era un líder del ejército de Estados Unidos. Pero resulta que se pusieron a investigarlo y se dieron cuenta, y gracias al periodismo, porque se vio descubierto de que este hombre realmente, todas esas medallas que le colgaban de su pecho y todas estas insignias realmente eran falsas, y el hombre había engañado durante 10 años a muchas personas. Entonces allí el hombre puede engañar a otros hombres, pues precisamente porque nosotros no tenemos esa omnisciencia, ni esa sapiencia, ni esa omnipotencia que tiene Dios, pero a Dios sí no lo podemos engañar, y así como dice este versículo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces aquí es donde vemos que prácticamente todas las cosas le pertenecen a Dios, todas las cosas son de Dios, y como Él decía, sin mí nada podéis hacer, sin mí no podemos nosotros tomar decisiones a la ligera, porque dice que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y precisamente tenemos esa historia del rey David, y muchos de pronto la saben, en el momento cuando él peca con Betsabé, que manda allí a Urías, a lo más recio de la batalla, para que lo maten debido a que él se había acostado con su esposa, con Betsabé, y él quiso esconder ese pecado. ¿Cómo lo quiso esconder? Pues emborrachando a Urías y mandándolo allí a la casa para que se durmiera con su esposa, pero como Urías no hizo caso, sino se quedó recostado ahí fuera de su palacio, pues entonces, ¿qué le tocó hacer? Tomar otra decisión, mandarlo a la guerra, al frente de batalla, y que lo mataran, deshacerse de él. Pero entonces vemos cómo la ceguera empezó a través de un pecado, que fue mirar a Betsabé desde una terraza, y al mismo tiempo esto cegó su mente, su corazón, y él pensaba que tal vez Dios no estaba viendo todas estas cosas, o en el momento de su ceguera por el pecado no se dio cuenta que le estaba fallando primero a Dios antes de fallarle a Urías, o de fallarse él mismo, o fallarle a Betsabé. Él le estaba fallando a más de una persona, a sus hijos, a su esposa, a todas estas personas que lo rodean a uno. Entonces a veces nos sentimos y queremos engañar a todo mundo y nos sentimos no descubiertos. Puede ser que usted esté viviendo una situación parecida, puede ser que usted esté con otra mujer aparte de su esposa, o usted, esposa, está viviendo con otro hombre o viéndose a escondidas con otro hombre, y usted piensa que no, que nadie la ve o que nadie lo ve, o muchas otras cosas o clases de engaños que existen hoy en día. Y nosotros como seres humanos engañamos a nuestros padres, engañamos a nuestras madres, a nuestros hermanos, engañamos a muchas personas debido a los deseos
de la carne, a los deseos que queremos tener hoy en día. Engañamos a nuestro jefe, a nuestro patrón, robamos por acá, robamos por allá, hacemos muchas cosas y pensamos que nadie nos está viendo. Pero nos olvidamos de que hay un ser supremo, un ser que es omnisciente, omnipotente, omnipresente y que Él sí sabe todas las cosas y la intención con la que las hacemos. Entonces a Él sí no lo podemos engañar. Entonces, como decía este versículo, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Y como decía el mismo David, examíname, oh Dios, y conoce, ¿cierto?, mis pensamientos, porque era la manera como él se veía desnudo ante Dios y él ya había pensado en estas cosas, por eso era que lo decía. Si vemos allí en el Edén, cuando Adán y Eva se ven descubiertos por Dios, ellos creían de pronto que iban a engañar a Dios porque Dios les había puesto un límite de que no tomaran de ese fruto, porque el día que tomaran de ese fruto, pues dice que ciertamente morirás. Y allí fue lo que sucedió precisamente con Adán y Eva. Murieron espiritualmente y luego, o más adelante, murieron físicamente o empezaron a morir físicamente. Y hasta el día de hoy, el hombre muere físicamente y espiritualmente está muerto, no conoce de Dios, no quiere saber nada de Dios porque está muerto espiritualmente. Entonces, eso es lo que sucede pues, debido al pecado y debido a que pensamos y existe el engaño, ¿no? Todos nos queremos engañar unos con nosotros y como dice en la palabra, que siempre iremos engañando y siendo engañados, cada día y cada momento. Entonces, volvemos allí al Salmo 139, quiero leer otros versículos que están más adelante, a partir del versículo 7, 139, 7 dice así, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guardará tu mano, y me aseará tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún de noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubrirán de ti, y la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, habían muchas personas que tal vez se preguntaban, o se han preguntado, diciendo, bueno, cuando venga el rapto de la iglesia, ¿el Espíritu Santo se va con la iglesia? Pues no, el Espíritu Santo es el mismo Dios, y omnipotente, omnipresente, puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y pues el Espíritu Santo nunca se va a ir, simplemente va a permitir que Satanás empiece a tomar el control de esta tierra. Pero todo eso es parte del juicio, parte del plan soberano y divino que el Señor va a permitir en esta tierra, porque Él es omnisciente, Él nunca se va a dejar de ir. Dice que lo mismo son las tinieblas que la luz. Dios se mueve tanto en las tinieblas como en la luz. Dios no tiene límites, Él no se limita porque Él es omnipotente. Entonces, todo está en Él. Entonces dice que si hiciere mi estrado, y aquí que allí tú estás. Entonces, si podemos tener un lugar muy alto, pues allí va a estar. Si tenemos un lugar muy bajo, allí está Dios. Dios está porque Él es Dios, está en todo lugar, en todo momento. Entonces, el salmista se preguntaba, ¿a dónde pues podré oír de tu espíritu? ¿A dónde podré esconderme? ¿De dónde podré hacer las cosas a escondidas de ti? Y no se puede, nunca la vamos a conseguir, nunca vamos a poder. Y aquí ese es el engaño de nosotros como hombres. Dice acá, la omnipotencia que nos muestra el Señor es para que veamos que de Él nada nos escondemos, no podemos esconder. Entonces dice acá, dice que David escribe este salmo desde la perspectiva que él veía a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios en el cual él se sentía pequeño, él no podía esconderle nada a Dios ni hacer nada. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a David? Pues rendirse a su presencia, rendirse a todo lo que él es. Acordémonos de que cuando el profeta Natán fue allí a confrontar a David y decirle acerca de su pecado, que ya llevaba prácticamente más de un año de haber pecado con Betsabé, de haber matado a Urías y todas estas cosas que se cometieron, va el profeta Natán, le pone un ejemplo y a través de este ejemplo le hace ver su pecado. Y David automáticamente, pues debido a ese corazón que el Señor sabía que tenía David, lo confronta y él reconoce que se equivocó, reconoce que había pecado, reconoce que al único que había fallado era el mismo Dios,
que aunque había matado a Urías, aunque había tomado a Betsabé por mujer, y él le había fallado a muchas personas alrededor suyo, pues iba a recibir unas consecuencias. Y esas consecuencias fue la que Natán fue a decirle a David, que ahora su casa no estaría lejana de espada y de maldición, porque recibió una maldición debido a todo este pecado que él obró. Hoy en día vemos familias que están totalmente destruidas, hogares destruidos, todo por decisiones que alguna vez tomamos creyendo que tal vez no se iban a dar cuenta nuestra esposa, nuestra novia, nuestros hijos, no se iban a dar cuenta de todas estas cosas que habíamos planeado y que estamos haciendo mal, pero en el momento en que se descubre todo, ese castillo de naipes se derrumba. Entonces ahí es donde vemos que hoy en día hay muchas personas heridas alrededor de nosotros por las decisiones que alguna vez tomamos, como padres, como hijos, como hermanos o como familia, simplemente. Entonces aquí David cometió un pecado grande y fue haberle fallado primero a Dios y después a su familia y recibió maldición, y por eso fue que sus hijos, algunos de ellos murieron por espada, como Absalón y su hija Tamar, que fue violada, y sus otros hijos quisieron vengarse. Bueno, hubo un desorden allí familiar debido a que este hombre, como líder de su casa, líder espiritual, nunca tomó las riendas de su casa, nunca reprendió a sus hijos como tenía que haberlo reprendido, y al mismo tiempo él mismo dio un mal ejemplo. Entonces, ¿qué quería recibir de su familia y de sus hijos si él mismo nunca tuvo la autoridad para obrar bien y hacer prácticamente las cosas para agradar a Dios, primero que todo? Porque si hacemos las cosas para agradar a Dios primero que todo, pues todo va a traer bendición a nuestras vidas. Entonces, dice acá en la palabra de Dios que tenemos que tener autocontrol y autocuidado de nosotros mismos. Por eso dice allí, quiero ir a un versículo que está allí en 2 Corintios, capítulo 13, en el versículo 5. La misma palabra nos manda, y el apóstol Pablo lo escribe y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Miren lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo que nos examinemos a nosotros mismos, examinemos nuestra situación, cómo estamos con el Señor, examinemos verdaderamente si estamos haciendo las cosas bien, para ver si estamos en la fe, porque muchas veces hasta engañándonos a nosotros mismos, como decía la palabra, que nos engañamos a nosotros mismos, creemos de que somos cristianos, creemos de que de pronto tenemos una fe, que actuamos de acuerdo a la fe, y a veces empieza a meterse como esa religiosidad en nosotros. Creemos que porque hacemos muchas cosas para el Señor y que ponemos las obras por delante de Dios, pensamos de que ya estamos bien con Dios, pero realmente cómo está nuestro corazón en cuanto al pecado. Nos hemos examinado si realmente estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo bien las cosas bien con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hermanos en sangre. Todas estas cosas hacen que nosotros tengamos que examinarnos a nosotros mismos. Y aquí lo dice el apóstol, que es necesario que nos probemos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe, para ver si somos de Cristo, para ver si estamos, porque el cristiano siempre tiene que tener ese estándar de mirar a Jesucristo, ¿no? Nosotros no debemos de compararnos entre nosotros mismos, porque todos fallamos, todos somos pecadores, y algunos tenemos unas áreas más fortalecidas que otras, algunos nos cuestan más algunas áreas que otras, algunos pecados más que a otros, y para algunos, para lo que una persona es fácil, para el otro no. Entonces aquí el apóstol simplemente está diciendo que nos probemos y miremos si realmente somos de Cristo, porque el estándar que tenemos que poner siempre, o la estatura a llegar allí, es Jesucristo, porque Él sí fue sin pecado. Esa es la medida de fe que tenemos que tener nosotros. ¿Cómo estamos ante el Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos de acuerdo al ejemplo, de acuerdo a todos los parámetros que nos dejó, y a ese amor, a esa gracia, a esa misericordia que nos dio, gracias a ese amor que entregó su vida en la cruz? Entonces, ¿cómo estamos correspondiendo a esa fe, correspondiendo a eso que ya conocemos? Pues tal vez uno no le exige mucho a una persona que no conozca del Señor, o que
aún no haya llegado a un arrepentimiento verdadero, pues no se le puede exigir, porque realmente no ha conocido a Dios y no tiene ese estándar o no tiene esa medida de fe que sí tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, lo que está diciendo acá, o no os conocéis a vosotros mismos, o no os conocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos de que seamos reprobados, o a menos de que estemos reprobados, a menos de que de pronto nunca hayamos experimentado un nuevo nacimiento, nunca hemos experimentado una verdadera fe o un verdadero arrepentimiento. Allí es donde tenemos que ir cada uno de nosotros en mirarnos si realmente está esa fe. Entonces, como dice el título de este mensaje, nada podemos esconder, nada. No hay nada que se le esconda a Dios, ni se salga de su mano, ni siquiera nuestros mismos pensamientos, los más íntimos que usted de pronto pueda tener y que nunca le haya dicho ni a su mejor amigo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a las personas más cercanas que usted ha tenido en su vida, a su madre, a su padre, a sus hermanos. Usted nunca le ha contado cosas a ellos, de pronto tiene muchos secretos dentro de sí, pero Dios sí las sabe. Él sí sabe realmente cuáles son las intenciones del corazón. Entonces, este mensaje exactamente es para que reflexionemos de acuerdo a lo que tenemos dentro de nosotros, de acuerdo a lo que tenemos según ese examen, ese dictamen, de que cada uno de nosotros hemos visto realmente, si somos sinceros con nosotros mismos, en qué hemos fallado, en qué estamos fallando y qué debemos realmente confesarle al Señor. Entonces, si hemos cruzado esa línea, no solamente de fe, sino de pecado, esa línea de que realmente nos estamos negando a nosotros mismos lo que verdaderamente somos. Entonces, cuando le decimos a muchas personas y como que tenemos esa vestimenta, ¿no?, espiritual, que le demostramos a otros una cara diferente, entonces allí es donde nos estamos disfrazando espiritualmente, pero realmente no estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios nos mandó y conforme a la sinceridad que Dios quiere que hablemos. A veces le decimos o ponemos caras de espirituales diciéndole a alguien, voy a orar por ti, pero realmente estás orando por esa persona, voy a hacer esto por ti, o voy a orarle a Dios, a decirle a Dios esto o la otra cosa, pero realmente lo estás haciendo o lo estás haciendo solamente colocando una cara religiosa para que otros crean que realmente eres religioso. Entonces, gracias a Dios hoy podemos a través de esta palabra saber que Él es omnisciente, que no podemos esconder nada, que tenemos que sincerarnos con Él. Y allí la persona que tal vez está viendo este mensaje y tal vez nunca se ha refugiado en Cristo, nunca se ha autoexaminado y viendo que realmente es un pecador, porque la gente realmente no se va al infierno, o según la palabra nos dice, no se va al infierno porque sea bueno o sea malo, sino simplemente las personas se van al infierno es porque son pecadoras. Y si usted es pecador, yo también soy pecador, pero hay una diferencia, que de pronto tú no has recibido a Cristo, porque Cristo no ha pagado el precio por tu vida, realmente porque tú no has querido. Pero ahora que conocemos realmente que la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, nos dice allí Romanos 3:23, entonces simplemente dice que todos hemos pecado, que todos le hemos fallado a Dios, tú y yo le hemos fallado a Dios en algún momento. Entonces Él simplemente quiere invitarte hoy a que hagas una confesión de arrepentimiento, a que realmente reconozcas, te autoexamines y le des a Él la oportunidad de entrar en tu vida. Y simplemente es pues queriendo venir a Él arrepentido y reconociendo de que somos pecadores y que nos merecemos el infierno por ese pecado que hemos cometido. Desde Adán, todas las personas son pecadoras, somos pecadores. Entonces, no es porque de pronto tú seas muy bueno, dices, no, es que yo soy buen padre, buen hijo, buena madre, y nos tildamos de buenos. Yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho, y simplemente siempre decimos y nos calificamos a nosotros mismos como buenos, pero realmente la intención de Dios es hacernos ver a través de la palabra de que somos pecadores. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No podría haber perdón si Jesucristo hubiera ido a la cruz y hubiera derramado su sangre por nosotros, porque Él fue el Cordero inmolado, Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si hoy quieres tú recibirle, si hoy quieres que esa cuenta que tú le debes a Dios
o esa enemistad que tenemos con Dios se ponga a cuentas, simplemente es darle la oportunidad a Dios que venga a morar en tu vida. Simplemente es arrepintiéndote, reconociendo que eres pecador y que quieres una vida eterna, que quieres acercarte a Dios de ahora en adelante y empezar a obedecerle, a ser obediente y a recibir todas esas bendiciones que vienen a través de esa obediencia. Entonces simplemente yo te quiero invitar hoy, a ti que me estás viendo, a usted que me está viendo, que realmente reciba a Cristo como Señor y Salvador y que haga una oración simplemente de arrepentimiento, diciéndole y confesándole su pecado a Él. Entonces dígale así de esta manera: voy a guiarle en una oración y usted lo hará ya en su intimidad con Dios. Acuérdense que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y está aún allí, al pie de donde usted está. Él solo está esperando allá a su lado que hagas esta confesión. Entonces dígale así: Padre, yo te doy gracias por este momento que me das, Señor, de poder venir a ti y arrepentirme de mi pecado. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, reconozco que cada día que pasa, Señor, te he desechado, te he apartado de mi vida. Por eso es que hoy reconozco que realmente a través de esta palabra tú me has hecho examinarme a mí mismo y me has hecho ver que soy pecador y que necesito de una salvación. Por eso es que hoy abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para que seas salvo. Entonces si usted lo hizo y si usted le dio la oportunidad hoy a Dios entrar en su vida y que empiece a tomar las riendas de su vida de ahora en adelante, pues Dios ya lo hizo. Dios quiere eso, simplemente un arrepentimiento genuino y verdadero. Entonces, ya para terminar, quiero darle gracias a Dios de pronto por esa decisión que usted quiso tomar hoy y por las personas que necesitan de oración hoy, necesitan de fortalecimiento espiritual para que el Señor llegue allí, a donde usted esté y le dé esa fortaleza que necesita. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, Señor, porque sabemos que el mensaje de hoy es que nada podemos esconder, Señor. Y realmente ante ti estamos desnudos y nada te podemos esconder. Por eso es que hoy oro por cada uno de mis hermanos, por los que están allí en necesidad espiritual, sentimental, física, sea cual sea el área, sea cual sea la situación que esté viviendo. Señor, toma el control, te lo pido a ti. Porque sabemos que allí estás, donde esta persona está sufriendo, padeciendo, está preocupada, está tal vez en un hospital, en una cárcel, está tal vez sufriendo la pérdida de algún familiar y no tiene consuelo. Tú eres el Señor, el Consolador. Tú eres el Dios de toda potestad, de toda majestad. Y tú puedes obrar a través de esta situación para salvación de este mundo que tanto te necesita, Señor. Yo te doy gracias, te pido, Señor, que obres en estas personas que hoy tomaron esta decisión y que les ayudes de ahora en adelante a tomar decisiones radicales, Señor. A que vean que en tu palabra está el alimento espiritual para sus vidas y su crecimiento. Yo te doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.